12 minutos han pasado de las 11 en toda la República Argentina. Estamos haciendo la Tucumana de mañana hasta el mediodía, hasta las 12 que cerramos el programa. Volvemos a la tarde, recuérdenlo, de 18 a 20, ¿sí? Con la versión vespertina, la Tucumana de tarde. Bueno, en los últimos días viene siendo central en la agenda la economía de la Argentina, ¿sí? Y la verdad que hemos observado con preocupación la semana pasada cómo se vendían y se agotaban reservas de mil millones de dólares. Se fueron en 3 días la semana pasada. Vamos a ver cómo empieza esta semana. Vamos a tener el dato hoy a la tarde cuando cierre el horario bancario. Y para hablar de varios temas, pero principalmente de algo que nos preocupa a todos los argentinos, que es cómo se va a afrontar la deuda que nos está dejando este gobierno, que ya se arrastraba desde el gobierno de Macri, que fue convalidada también durante el gobierno de Alberto Fernández. Es que nos comunicamos con un prestigioso economista argentino, tucumano, Daniel Kotzer, que llegó a ser representante de Argentina en el Banco Mundial, entre otras cosas que tiene su frondoso currículum, y ahora nos atiende desde Sri Lanka, ahí cerquita de la India. Ahí está ahora y nos va a atender un ratito para contarnos sobre algunas cosas que ha ideado y que por ahí podemos charlarlas en vivo acá. Bienvenido al aire de la Tucumana de mañana. Daniel, ¿cómo te va? Gabriel Sanzano y Franco Carleto, te saludamos. Hola Gabriel, hola Franco, la verdad una alegría estar, aunque sea a la distancia, de vuelta en el pago. Sí, sabemos de tu amor eterno por Tucumán, que la vida te ha ido llevando muy lejos en los últimos años, pero que siempre te espera Tucumán, ¿no? Como nos espera a todos, a los que estamos y a los que nos vamos. Y sí, por mi acento nomás te podés dar cuenta. Yo sigo hablando en tucumano, hasta cuando hablo otro idioma, mi acento sigue siendo 100% tucumano. Totalmente. Y para qué hablar la nostalgia de las empanadas, los sándwiches de milanesa. Así que bueno, gracias por haberme llamado. No, por favor, gracias a vos por atendernos. La verdad que queríamos charlar porque, una de las preguntas que nos hacemos todos es, bueno, se irán más o menos dólares, este gobierno llegará o no llegará a octubre del 2027. Nos preguntamos, tenemos un montón de interrogantes, pero lo que no sabemos es cómo salimos de todo esto, de todo este desbarajuste, de semejante deuda cada vez más grande, cada vez más impagable según la mirada por ahí pesimista de muchos. Hay muchos que sostienen no se puede pagar la deuda, no se puede salir, estamos de manos atadas por varias décadas, presos y rehenes del FMI, y queríamos consultarte cuál era tu mirada al respecto, ¿no? Bueno, en realidad yo creo que aquellos que hablan de la insolubilidad de la deuda, la posibilidad de resolverlo, no dejan de tener razón. Uh-huh. Yo creo que en realidad el programa de la derecha en Argentina ha sido la deuda. Claro. Mucho más allá que otra cosa, el programa de la derecha ha sido hacer ganancias rápidas, fáciles, y para eso en divisa, y para eso nos fueron endeudando, primero con los privados, después con el Fondo Monetario, y ahora hasta nos quieren hacer deudores de Tesoro de Estados Unidos, que no sé en qué situación terminará eso. Pero yo creo que la deuda en Argentina, de algún modo, si bien con algunas visiones distintas sobre el tema, la deuda en Argentina hasta el año 2015 estaba totalmente resuelta. Es Macri el que vuelve a apostar justamente con Toto Caputo en el equipo económico, vuelven a apostar a estos modelos de financiarización con el carry trade, de traer dinero de afuera con una tasa de cambio garantizada, y que ganaron fortunas extraordinarias, y cuando ya se gastaron todos los dólares, el Fondo Monetario viene a salvar. En realidad no viene a salvar a la Argentina, que estaba endeudada, no, en realidad viene a salvar a todos aquellos inversores externos que se dedicaron a timbiar en Argentina.
Claro. Y vienen con una cifra que es totalmente extraordinaria, es el crédito más grande que dio en la historia el Fondo Monetario. Ni siquiera cuando fue la crisis del tequila en México le dio a México el Fondo Monetario tanto dinero. Ahora, ahí es donde surge un poco el tema, por un lado, de considerar lo político de la deuda o el carácter político de la deuda y cómo se hace. Que si ustedes se acuerdan, en el 2021, Martín Guzmán, durante el gobierno de Alberto Fernández, negocia muy rápidamente, sí, en un par de meses, con los acreedores privados. Algo que fue inédito a nivel mundial, porque los acreedores privados históricamente le decían a los países: vos andá, arreglá con el fondo y después arreglamos nosotros. ¿Por qué le servía esto? Porque el fondo era el que ponía las condiciones y el que definía cuánto dinero iba a quedar para los acreedores privados. Ahora, resulta que el fondo, en todas las situaciones anteriores, en el caso de Argentina, pero en todo el mundo, nunca fue un acreedor importante en términos de monto. Siempre había sido un acreedor minoritario. Ajá. En el caso nuestro de Argentina, el volumen del crédito que le da Macri el fondo, que si ustedes se acuerdan llegó a 57 mil millones de dólares, de los cuales solo se desembolsaron 44 mil, pero eran 57 mil millones de dólares. Los acreedores privados hicieron el acuerdo con Argentina muy rápido. ¿Por qué? Porque sabían que no iba a alcanzar para pagarle al fondo, que si Argentina negociaba con el fondo en las condiciones que el fondo tiene establecidas por estatuto, no iba a quedar nada para los acreedores privados. Entonces, por eso ellos se apuraron. Ahora, ¿se puede afrontar la deuda del fondo? Yo creo que no. Y yo creo que en ese sentido hay que buscar una solución que de algún modo es una solución, casi diría, apelando a Leopoldo Marechal, que decía que para salir del laberinto solo se puede salir por arriba. Claro. Y esto es buscar una solución por arriba, o sea, porque uno puede llegar a decir que el crédito Argentina del fondo fue un crédito político. Es cierto. Ahora, ¿cómo podemos discriminar cuál es la porción política y cuál es la porción que a Argentina le correspondía como cualquier país accionista del Fondo Monetario? Y ahí es donde se ocurrió la idea esta de decir, bueno, los estatutos del fondo permiten un cierto monto de crédito. Hasta ese monto lo vamos a considerar la parte, llamémosla, técnica, la parte que el fondo podía dar sin ningún otro tipo de consideración. Por en sí, y eso sería aproximadamente entre 18 y 20 mil millones de dólares. La mitad de lo que llegó. Menos de la mitad de lo que finalmente llegó. Es claro. Por encima, un poco menos de la mitad. Claro. Por encima de eso es la parte política, la parte que se tienen que hacer cargo los miembros del directorio del Fondo Monetario que aprobaron ese crédito. Y ahí es donde hay que buscar las alternativas. O sea, el Fondo Monetario por estatutos no puede dar plazos de más de 10 años. El Fondo Monetario por estatuto no reestructura deudas, refinancia. Que para que la gente tenga un poco la idea de cuál es la diferencia entre refinanciar y reestructurar. Cuando uno refinancia, lo que dice es: yo te doy otro crédito para que me pagues el crédito anterior, y así lo vamos empujando. Reestructurar es decir, no, paremos acá, hay que revisar la tasa de interés, hay que revisar las amortizaciones de capital, hay que revisar los pagos. Eso sería una reestructuración en contraposición a una refinanciación. Lo que consigue Guzmán en el 2022 fue una refinanciación,
que el fondo decía, bueno, yo te doy plata para que vos me canceles la plata que me tendrías que cancelar. Y fue estirándolo. Eso puede durar mucho tiempo, pero no soluciona el problema de base. Claro. Entonces, la propuesta para hacerlo un poco más concreta, es decir, nos sentemos a negociar en algún marco institucional flexible, como puede ser el denominado Club de París, donde están los 22 países que integran el directorio del Fondo Monetario y que son los responsables del 70% de los votos que le asignaron los créditos, tanto a Macri en su momento como los créditos a Milei en esta última oportunidad de abril. Bien, o sea, sería, por empezar, separar la deuda en dos. La parte, digamos, legal, la que bueno, no fue una decisión, el la gobierno... cuota que correspondía. Claro, Argentina pidió plata, el fondo le prestó. Ahora, todo lo otro que estaba por fuera de los estatutos, no reconocerlo de alguna manera. Exacto, No exacto. Sentarse a negociarlo de algún otro modo. Y eso, hoy están dadas las condiciones para llevar adelante. ¿Qué se necesita? Primero, me imagino, voluntad política. Lo primero que se necesita, obviamente, es voluntad política, no solo por parte de los gobernantes argentinos, lo cual no es un detalle menor, teniendo en cuenta quién nos gobierna ahora, sino también por parte de los otros países, de las contrapartes. Pero bueno, yo creo que nosotros tenemos un caso que es bastante convincente. No se puede pagar. No es solo un problema de voluntad de pago, es no poder pagar el monto que establece en los plazos que establece la negociación original con el Fondo Monetario, y cada vez se está haciendo peor. Daniel, yo quería recuperar un fragmento de lo que dijiste recién, que vos mencionabas el carácter político de la deuda, porque en este programa venimos hablando hace tiempo ya y remarcando de que la decisión de tomar deuda no es una decisión que no le da garantías para devolverle, ¿no? ¿Cómo se le explica al ciudadano común? Y esto lo quiero enlazar con lo que decía al principio. Tomar deuda es una decisión estrictamente o esencialmente política. ¿Por qué Estados Unidos sigue prestándole dinero a un país que no les da garantías de devolver? Bueno, yo creo que en tu pregunta hay varias dimensiones que hay que considerar. Tomar deuda en sí mismo no es malo. Lo malo es tomar deuda para quemarla en gasto corriente. Tomar deuda para hacer un puerto de aguas profundas, para hacer el gasoducto, para hacer una cantidad de obras que después incrementan tu capacidad productiva y de recuperación de divisas, me parece que son decisiones hasta, te diría, saludables, sobre todo cuando no hay capital privado que esté dispuesto a invertir en esas obras por la magnitud o por porque están apresurados para recuperar el dinero. Entonces me parece que un Estado tome deuda para llevar adelante obras que generan una mayor soberanía, una mayor autonomía en términos económicos, a mí no me parece mal. Lo que pasa es de que la deuda ha sido el instrumento que ha usado siempre la derecha para, por un lado, generar ganancias profundas, rápidas, a sus propias empresas, a sus propios intereses. Por otro lado, condicionar las políticas públicas para el futuro, porque si hay que pagar intereses de una deuda, no se puede destinar para otras actividades que puedan ser mucho más prioritarias, ¿no es cierto? Y el otro tema que también es central en este caso, es que cuando uno toma deuda en una moneda extranjera, una moneda que no es la que emite el país, está cediendo soberanía. Está cediendo soberanía porque se achican enormemente los grados de libertad, los grados de acción para hacer política económica. Lo que ha estado pasando con los dólares desde
la asunción de Milei, pero que también habían pasado en su momento con Macri, es que lo toman al atraso cambiario como una herramienta de política antiinflacionaria. Y eso en nuestro país lo hemos visto 20 veces, tiene patas cortas, tiene poca vida, y para lo único que sirve es que cuando se empiezan a quemar los papeles, salgan a contraer nueva deuda, básicamente para cubrir a todos aquellos que entraron a especular, cambiaron dólares, los hicieron pesos, los pusieron a plazo fijo para cobrar una mayor tasa de interés, lo que se denomina el carry trade, y se quieren ir, y por eso el Fondo Monetario, cuando le dio plata a Macri, pero también cuando le dio ahora a Milei, no se la dio a ellos, se la dio para salvar a los grandes fondos de inversión como BlackRock, como Vantage, que estaban sobreexpuestos en Argentina y que querían salirse ya de una situación que sabían que era insostenible. ¿Cómo va a seguir esto? ¿Qué es lo que yo, por ejemplo, con el tema del crédito del Tesoro de Estados Unidos, creo que hay que también hacer un poco de historia. El crédito el Tesoro de Estados Unidos tiene un fondo que se utiliza para estabilización de monedas de países amigos. Se usó muchas veces en distintos lugares, se utilizó en Uruguay, se utilizó cuando fue la crisis de Argentina del 2001, se utilizó en Brasil, pero el caso más conocido y el más renombrado fue su uso en México durante la crisis del tequila en 1994, que fue un monto, creo que en aquel momento fueron 20.000 millones de dólares. Lo que la gente no a veces se olvida o no tiene conciencia es que México tiene frontera con Estados Unidos. En el año 94 México ya había firmado el famoso acuerdo del NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, y ya había empresas norteamericanas invirtiendo en en México, tenían inversiones sobre todo en el norte de México que necesitaban que la situación en México se estabilice. Pero además de eso, a comienzos del año 94 hubo un hecho en México que ya no nos acordamos tanto, que fue la sublevación de los zapatistas en San Antonio de las Casas, en el sur, en Chiapas, sí. que puso de algún modo en jaque o en cuestión no solo el acuerdo del NAFTA, sino también la estabilidad del sistema político mexicano. A partir de ese momento el sistema político mexicano no fue lo mismo, al punto que hoy tenemos una presidencia mucho más progresista, luego de haberlo tenido a AMLO, ahora a Sheinbaum, una presidencia mucho más progresista porque implicó un cambio significativo. Y Estados Unidos puso mucha plata ahí justamente para, por estas condiciones en lo que era uno de sus vecinos y socios comercial importantes. ¿Tenemos nosotros la misma situación ahora que tenía México en su momento? Yo tengo mis dudas, pero hay una situación que da un enigma adicional. Sí. Tanto Milei como Trump son dos locos con carné, o sea, son tipos impredecibles. Trump con el tema de su política de las tarifas aduaneras, que hasta el día de hoy sigue sin resolverse, que va y viene, que posterga por 30 días, que amenaza 50%, 30%, 100%. Vemos que es un dirigente que tiene un estado, diríamos, de excitación mental y de irracionalidad que no sabemos a dónde va. Y del nuestro, ¿para qué vamos a hablar? ¿No es cierto? Entonces yo veo que puede llegar a darse esa situación del endeudamiento, ahora, del crédito del Tesoro de Estados Unidos. Ahora, ¿qué condiciones va a poner el Tesoro? Porque una cosa es lo que diga Trump y otra cosa es lo que hagan los funcionarios técnicos, que son los que van a tener que firmar
y avalar ese acuerdo. El acuerdo con México tenía como garantía las exportaciones de petróleo de la empresa de petróleo de México, de Pemex, Sí. que eran bastante considerables. ¿Qué podemos dar nosotros en garantía? Y bueno, ahí está el tema también, qué recurso natural, y bueno, hay litio en Argentina, hay hay petróleo en Vaca Muerta, ¿vienen por eso también? ¿Puede ser esa también una forma de prendar algunos recursos argentinos? Y eso puede ser. Lo que pasa es que es un panorama también bastante complejo. Si uno se fija, es cierto, nosotros tenemos mucho litio y el litio es muy demandado, pero si uno se fija el precio del litio, el precio por tonelada de litio, cayó de manera estrepitosa durante los últimos 3 años. Lo que pasa es que no se nota porque los volúmenes de exportación y explotación han crecido también de manera significativa. Claro. Pero el litio dejó de ser visto también como la única alternativa para hacer baterías. Ahora se está hablando de baterías de sodio y de otras tecnologías, entonces ahí es donde también uno piensa si eso sería, pensando en lo que pedirían como garantía, si sería suficiente. Vaca Muerta produce una buena cantidad, pero no llega todavía a ser lo que es toda la producción del complejo agroindustrial. Entonces me parece que ahí se vuelve como más difícil hacer cualquier estimación. Tenemos poco para ofrecer, digamos, básicamente, para que a Estados Unidos realmente le interese ofrecernos dinero, en este caso. Y yo creería que sí. Sumo algo que dijo, no sé si lo conoces, en alguna ocasión te citó a vos, es otro economista tucumano, Horacio Robelli, lo tenemos una vez a la semana con una columna de economía, y justo hoy hablamos con él, y él nos sumaba que bueno, puede haber un interés también porque buena parte del capital de Manhattan que tiene interés en Argentina porque estuvo jugando con esta bicicleta, con el carry trade y puede tener intereses de irse, que es lo mismo que nos decías hace un rato vos, de que la idea por ahí de garantizarle a ellos las ganancias puede hacer que el Tesoro norteamericano preste para terminar de cerrarle el ciclo, que se lleven las inversiones ya completas con sus ganancias y le garantice que Argentina esté en condiciones de devolverle ese dinero invertido, ¿no? Básicamente, ese puede ser un interés para el cual el Tesoro preste, o sea, parecido al interés que tiene el FMI cuando salen estos salvatajes. Yo creo que sí. Yo creo que es la explicación más plausible en este contexto. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta también creer que nuestros recursos naturales y que vienen por el agua y que vienen por el litio pero bueno, Horacio es un gran amigo mío y compartimos en general los diagnósticos y yo creo que sí, en realidad esto, más que en la jerga económica se dice bailout, de perdonar y salvar. Yo creo que más que perdonar y salvar a la Argentina tiene por objetivo garantizarle a estos grandes fondos que ya chocaron en la época de Macri, pero se entusiasmaron ahora y volvieron para que se puedan ir indemnes realizando las ganancias que ellos querían. Yo creo que eso es el principal motor que puede hacer que el otro gran timbero, que es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessel, ponga plata para salvar estos fondos. Daniel, antes de cerrar quería consultarte por dos cositas breves. Una, porque bueno, hubo realmente en algún momento hasta ahora con el gobierno de Alberto Fernández, me parece que quizás sí, pero te lo consulto, posibilidades concretas de desconocer esta buena parte de la deuda, la que ahora se plantea, la plantea vos como que habría que desconocerla. ¿Está el marco para eso o estuvo en algún momento y Argentina se equivocó al no hacerlo ni bien asumió un nuevo gobierno post-Macri? Bueno, yo tenía la idea que sí era el momento oportuno por varios motivos. El principal motivo es porque estábamos con la pandemia.
2021, 2022 estábamos con la pandemia. Sí. O sea que había motivos para aducir una situación de excepcionalidad, al punto que el Fondo Monetario también le distribuyó a los países socios una cantidad de recursos como con la moneda de ellos, los derechos especiales de giro, justamente para encarar los incrementos de gasto que la pandemia estaba generando. Entonces a mí me pareció que eso sí era una oportunidad. La otra, la que yo ya conté, que los privados se apuraron a arreglar porque sabían que si arreglar el fondo no iba a quedar nada. Y creo que ahí se equivocó el gobierno. Yo hice llegar esta propuesta oportunamente a alguna de la gente con la cual yo tenía trato en el equipo económico y en el gobierno, pero había una especie de ingenuidad, no, ingenuidad suena muy valorativo. Había la idea que había un nuevo Fondo Monetario, que Georgieva no era lo mismo que había sido Lagarde, que con ella iba a las reuniones que organizaba el Papa para el jubileo y para la reducción de la deuda, que Stiglitz, que era el padrino de Guzmán, había sido el compañero de premio Nobel con Akerlof, que era a su vez el marido de Yellen, que era la secretaria del Tesoro, como que había un contexto para que la negociación pueda ser más favorable o más benigna. Creo que fue un error. Yo creo que esta propuesta que yo les decía ahora tenía mucha más validez en aquel momento que ahora que ya la bola se hizo muy grande y todo se vuelve más complicado, ¿no? Y lo último, Daniel, es ¿en qué nos parecemos y en qué nos diferenciamos al país de post-crisis 2001, 2003, 2004, cuando finalmente Néstor Kirchner logró sacarse de encima esa deuda que también en ese momento parecía como impagable y que no íbamos nunca a salir de ese pozo, y se logró? ¿En qué nos parecemos y en qué nos diferenciamos? Pensando en, quizás en algún momento encontrar un contexto que nos permita repetir ese camino y poder salir adelante, ¿no? Mira, yo creo que nos parecemos en bastante poco, ¿no es cierto? Más allá de algunos indicadores económicos, en la historia, las ciencias sociales nos enseñan, la frase aquella de Marx, que lo que se dio primero como tragedia se termina dando casi como parodia, como comedia, ¿no? Sí. Creo que nos diferenciamos mucho porque en aquel momento el Fondo Monetario, si bien era una parte no menor de deuda, se les pagó $10.000 millones, no era tan fundamental en su rol de acreedor privilegiado, ¿sí? La otra cosa que es muy distinta es que el poder de los grupos económicos después del 2001-2002 era bastante menor que el poder y la capacidad de veto que tienen ahora los grandes grupos concentrados de Argentina, ¿sí? Hemos perdido, si uno se pone a ver cómo era la propiedad rural en la época del 2002, que además estaban todos endeudados y que fue el Banco Nación el que salvó a la mayor parte de los pequeños y medianos productores, y hoy vemos hay cada vez más pool de siembra, más concentración, más transnacionalización. Vemos que muchos sectores que se dedicaban a la producción industrial en Argentina hoy son meros rentistas. Un ejemplo, el Grupo Roca, que era básicamente un grupo industrial, ahora se dedican solo al petróleo, su principal fuente y su principal ingreso es el petróleo, la extracción, el rentismo. Entonces veo que la situación es en este sentido diferente, que tenemos una correlación de fuerza de los sectores populares que está bastante más deteriorada, a pesar del resultado en la provincia de Buenos Aires, está bastante más erosionada que lo que había pasado antes, que el rol que tiene la justicia ahora es cada vez más preponderante, no lo era
tanto en el pasado, me parece que ha habido un proceso de polarización y de agudización de las contradicciones que volvió las cosas mucho más difíciles, ¿no? Bien, bueno, clarito. Entonces, Daniel, te agradecemos muchísimo este rato que te has dado para hablar con nosotros y ha sido un gusto, ¿no? No, gracias a ustedes, muchas gracias por haberme llamado y cuando quieran de vuelta. Por favor, seguramente no van a faltar oportunidades. Gracias. Chao, hasta luego. Daniel Kotzer es un economista tucumano muy prestigioso que ha tenido, bueno, una larguísima trayectoria y tiene todavía una larguísima trayectoria, no solo en Argentina, sino fuera del país, y que nos daba su mirada sobre la situación de la deuda, de qué podría hacer Argentina al respecto. Básicamente desconocer una buena parte de la deuda, toda esa deuda que es ilegítima e ilegal, teniendo en cuenta que no responde a ninguno de los estatutos del propio FMI, no estamos hablando solamente de cuestiones que tengan que ver con la Argentina, y bueno, desde ahí, parándose desde ahí, tratando de lograr una quita de esa deuda o una negociación diferente, podría Argentina quizás estar un poquito más cerca, ¿no? La situación y el panorama es complejo, lo decimos todos los días, lo charlamos siempre, lo vemos, lo leemos, lo escuchamos. Todo este dinero que cada tanto entra a la Argentina por el FMI o quizás por el Tesoro norteamericano, no tienen otro fin que el de garantizar el negocio de unos cuantos capitales privados, ¿sí? Lo dijo Robelli hace un rato, lo confirma o coincide con esa mirada y con ese diagnóstico Daniel Kotzer. Es eso, si llega a entrar más plata a la Argentina ya sabemos para qué entra. Entra para fugarse, entra para irse de nuevo, ¿sí? Entra para que BlackRock y todos esos grupos o el que fuera dice, che, yo había puesto 100 millones, me dijeron que me llevaba 150, ¿dónde están? Acá están los 150, llévese y vaya, ¿sí? No entran para otra cosa. Y por eso vemos a un tipo como Caputo diciendo, bueno, acá están todos los dólares sobre la mesa, hasta el último se los pueden llevar. Sí, con lo que dijo la semana pasada, ¿no? Claro, por eso vamos a meter el último dólar y después, bueno, después no sé, seguramente no esté ya en la Argentina cuando nos estemos preguntando todo dónde está el último dólar, ya se fue, bueno, probablemente Caputo también se haya ido a esa altura, ¿no? Hoy con el anuncio de hoy de Manuel Adorni, sí. El gobierno tiene ya la mira en dos fechas clave. Sí. 26 de octubre, que son las elecciones. Sí. Mejor dicho, el 27 de octubre, el día después de las elecciones, que va a ser con los resultados ya sobre la mesa. Y la segunda fecha donde tiene que poner la mirada el gobierno es el 31 de octubre, la semana siguiente, cuando se vence el plazo para volver a subir retenciones. Ahí puedo tener que hacer un balance si sirvió o no, si entraron los dólares que necesitaba o no. Bueno, 5 o 6 semanas son las fechas que tiene que poner el foco el gobierno. Una eternidad. Puede pasar de todo. Eternidad. Fanático de la metáfora futbolera como somos, hace cuenta que está ganando 1-0 y quedan 15 minutos más la adición y está con 9. ¿No? O sea, parece poco 15 minutos, pero es una eternidad. Iba a decir eso, parecen poco 5 semanas, pero en 3 días se fugaron 1.100 millones. Es un montón, para todos los argentinos, pero para el gobierno que tiene, si tiene verdaderas aspiraciones, cosa de la que dudo, de sostenerse sólido en el poder y poder terminar un mandato y poder llevar adelante este país para lo que lo eligió el pueblo argentino, porque no es otra cosa, y se le va a hacer largo. 12 menos cuarto pasadas en toda la República Argentina, momento de la música y enseguida volvemos para ir cerrando la edición matutina de La Tucumana, acá por la 95.9. Seguís escuchando La Tucumana 95.9.